través de la oración junto con la directora. Testimonios de Mangmin. Mi vida, mi fe. En el verano de 1975 nació mi tercera hija, Sujin. Aproximadamente un mes después del nacimiento de Sujin, mi esposa y yo recogíamos piedras en un sitio de construcción para ganar dinero. Mi esposa y yo trabajábamos todo el día, pero solo ganábamos un poco más de $1 por día. En ese momento, al no tener con quién dejar a nuestra hija, la colocábamos bajo una sombrilla en un lado del sitio de construcción. Cuando vine por primera vez a la iglesia Mangmin y escuché el testimonio del pastor principal, me acordé que había visto al pastor principal y a su esposa en el sitio de la construcción, recogiendo piedras con una bebé acostada allí. En la época del desarrollo económico, destruían todas las lomas en los barrios. En ese momento yo tenía 22 años y estaba trabajando en un sitio de construcción para ayudar con la topografía. Mientras trabajaba, uno de los trabajadores bajo mi cargo subió a la loma. Así que le dije, ¿por qué subiste? Y él me dijo que había visto a un hombre que recogía y llevaba piedras en una carretilla con su esposa y que habían puesto a su bebé acostada al lado del sitio. Así le respondí. No me extraña, porque estamos en un tiempo difícil. Eran los años 70, un periodo muy difícil de Corea. Era una sombrilla rosa. Pusieron a la bebé en el suelo bajo la sombrilla para trabajar. Pero yo no sabía en ese momento que aquel hombre sería el pastor principal de la iglesia Mangmin. Si en ese momento le hubiera conocido, yo también habría vivido una buena vida de fe. Entonces creo que en aquel entonces también el pastor principal me habría dicho que fuera a una iglesia. Me arrepentí mucho de que no bajé para conocerlo en ese momento, pero al menos estoy ahora en la iglesia. El diácono Rim Che se registró a la iglesia Mangmin en 1994. Sin embargo, se tardó unos años para entender el valor de la vida de fe. Ahora lleva una vida diligente en la fe. Vamos a conocer juntos su testimonio en el que cuenta que fue rescatado del umbral de la muerte a principios de este año. Mi vida entera está en el Señor. Yo me registré a la iglesia en el 94, pero no asistí a la iglesia hasta el año 2006. Y desde el año 2007 comencé a asistir a la iglesia oficialmente. Después de llegar a la iglesia Mangmin y escuchar los mensajes, pensé, esta es realmente la verdadera iglesia. Desde ese momento llegó la fe a mi corazón. En una noche de la oración especial de Daniel, en ese momento yo tenía poca fe y no me gustaba recibir la oración de alguien. Estaba sentado detrás de una columna en una esquina del templo y oraba imitando la oración de otros porque no sabía cómo orar. Pero una persona vino hacia mí y oró por mí. Creo que fue la pastora Myung Lee. De repente, ella oró para que yo pudiera dejar de fumar. Yo empecé a fumar cigarrillos desde que estaba en el tercer año de secundaria, al tener malos amigos desde muy joven. Cuando la pastora Myung Lee oró por mí, ya llevaba en ese entonces casi 50 años fumando cigarrillos, porque ahora tengo más de 60 años. Había fumado durante unos 40 o 50 años. Incluso cuando estaba en el mundo, antes de venir a la iglesia, intenté muchas veces dejar de fumar, pero fallé muchas veces. No sé cómo lo supo la pastora Myung Lee y oró por mí. Desde el día siguiente, extrañamente no podía fumar más. Si trataba de fumar, sentía ganas de vomitar y pensaba,
esto es extraño. Antes no me pasaba esto. Sentía que iba a vomitar algo. Después de eso, gradualmente desapareció ese deseo por fumar. Debe ser difícil dejar de fumar de una sola vez. Sí, me sorprendió por eso. A partir de ese entonces comencé a llevar una vida de fe correcta. Leía la Biblia y asistía a la oración de Daniel también. Su vida de fe cambió después de que dejó de fumar con la ayuda del Espíritu Santo. Han pasado 10 años desde que empezó a llevar una vida feliz en la fe. En el año 2021 era un tiempo en el que se llevaba a cabo la vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial. La vacunación fue ejecutada con el fin de controlar el contagio del COVID-19. No obstante, la vacunación que se inició sin haber encontrado la causa del contagio provocó graves secuelas con el transcurso del tiempo. Y el diácono Rinche también se enfrentó a una situación riesgosa después de ser vacunado. Me pusieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en mayo del año pasado. La segunda dosis fue en agosto del año pasado. Y la tercera dosis fue la de Moderna y me la colocaron el 12 de diciembre del año pasado. Cuando pasaron 3 días desde que me vacunaron, empecé a sentirme mal, sentía náuseas y malestar en el estómago y luego de repente se me vino la sangre por la nariz. La sangre continuó saliendo. Pensé que cesaría pronto, pero la hemorragia continuaba y duró unos 10 minutos más. Así que pensé, es muy raro, nunca me había pasado algo así antes. Pero aguanté pensando que me mejoraría si paraba de sangrar y recibí la oración por el teléfono. Sin embargo, se me vino la sangre otra vez al día siguiente. Cada vez que salía sangre, derramaba una cantidad como de una botella de 1.5 litros. Boté como unas 3 o 4 botellas de 1.5 litros de sangre. Y pensé que al día siguiente ya no sangraría, pero no fue así. Mientras iba en la ambulancia, los paramédicos tocaban continuamente mi cuerpo. No entendí por qué ellos me tocaban, pero luego me di cuenta que ellos trataron de despertarme continuamente para que yo no perdiera la conciencia. Así llegué a un hospital universitario. Tantos pensamientos pasaron por mi mente en la sala de emergencias. Por un lado sentí que iba a ir al cielo y por otro lado pensé que iba a ser sanado. Me dije a mí mismo, hasta ahora he visto muchos testimonios en la iglesia Manmin y yo también soy miembro de Manmin. ¿Cómo no podría yo ser sanado? Claro que puedo. No pude pensar en otra cosa, sino en que necesito recibir la oración del pastor de la parroquia. Así mejoraré. Y le pedí la oración. Me sorprendí, a diferencia de la voz tranquila del diácono, me di cuenta que la situación era muy seria y urgente. Su corazón se hizo muy pobre espiritualmente. Aunque no enfrentamos a menudo las crisis, de todos modos yo sabía que él tenía una certeza sobre la experiencia de la gracia y el poder de Dios en nuestra iglesia. Él tiene una gran dicha de ser oveja Manmin, es decir, él confía en pastor principal y ama a la iglesia en su corazón. Al ser aquella situación urgente, me imagino que él llegó a sentir que quería dependerse del poder del pastor que antes había experimentado, porque no hay otra persona en quien él podía confiar sino Dios. Y me pidió la oración, así que oré por él con el pañuelo poderoso
Pese a que tuve que orar por teléfono, lo hice fervientemente, como si estuviera a su lado. 현장에서 기도해드리는 그런 마음으로 간절하게 이제 기도를 또 해드렸죠. Después de recibir la oración del pastor, un poco más tarde comencé a derramar sangre otra vez, pero no salió mucho. Aproximadamente la mitad de la cantidad que salía antes. Y pronto se detuvo. Los médicos estaban asustados porque derramé sangre en el hospital. Urgentemente ellos me hicieron una endoscopia para chequear el estado de mi cuerpo. Y me dijeron que mi estómago estaba limpio, es decir, que no había heridas por donde saldría la sangre. Me dijeron que no pudieron hallar el punto de origen de la hemorragia. Ellos dijeron, hagamos la endoscopia una vez más porque no lo pudimos encontrar. Tuve mi segunda endoscopia y tampoco pudieron hallar nada. Así me hicieron la endoscopia 3 veces, pero no encontraron nada. Luego me hicieron una tomografía computarizada respiratoria. Solo para ver si se había estallado o reventado otra parte. Pero tampoco hubo problemas en mi sistema respiratorio. ¿Por qué no pudieron encontrarla aún haciendo la endoscopia? No había rastro de que la sangre se haya reventado. En ese momento yo solo había recibido la oración y desapareció de repente la parte donde sangraba. No había rastro alguno. Así que pensé, Dios puede sanar inmediatamente. Y Dios ciertamente me ha sanado. Después de haber pasado un momento crítico donde su vida peligraba, él llegó a examinarse por qué le sucedió esto. Desde la pandemia, mi vida de fe se volvió negligente. Tampoco sabía que había cultos presenciales, así que al ofrecer los cultos virtualmente, cometí muchos errores, trabajando también en la construcción, porque trabajaba incluso los domingos. No debía haber ido a trabajar los domingos, sin embargo, mis colegas me llamaban los domingos si había un asunto difícil y me pedían ir a trabajar. Y llegaba un poco tarde a los cultos debido a esto, así que no podía ofrecer el servicio correctamente. Creo que derramé sangre por eso. Dios me dio la oportunidad para ofrecer correctamente el culto dominical y para llevar mi vida de fe correctamente de nuevo. Me arrepentí desde que estaba en el hospital e incluso al regresar a casa. No podía levantar mi cabeza porque sentía vergüenza delante de Dios por mi pecado. Un culto presencial que ofrece el diácono después de mucho tiempo y luego de ser sanado. Él pudo grabar en su corazón otra vez lo valioso que es el culto que se ofrece ante Dios Padre junto con los amados hermanos. He llegado a pensar que debo llevar una vida de fe correcta de ahora en adelante y me determiné a ir a un buen lugar en el reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén. También tomé la decisión de llevar una buena vida de fe, ofrecer con diligencia el culto dominical, pase lo que pase, de todo corazón, asimismo para ofrecer el diezmo correctamente. Ya llegó la cálida primavera. Las hermosas y coloridas flores de primavera han adornado nuestro alrededor. Hoy también cada flor mantiene su lugar bellamente en su tiempo de floración. Tal como una pequeña flor también lo hace, nosotros también guardemos nuestro deber como cristianos bajo la cálida mano de Dios y hagamos crecer nuestra fe hermosamente.